Bienvenidos a Relatos Macabros. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar quiero pedirles un favor. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis, y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Gracias. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la ciencia no puede entender y que la razón no puede aceptar. Durante años creí que todo tenía una respuesta lógica, que los fantasmas eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví en ese hospital, ya no estoy tan seguro de nada. A veces pienso que hay lugares donde la muerte no termina, donde algo queda atrapado entre este mundo y el siguiente. Y créanme cuando les digo que el Hospital Juárez es uno de esos lugares. Me llamo Efrén. Nací y crecí en Puebla, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Estudié enfermería porque quería ayudar a la gente, y cuando me ofrecieron trabajo en la Ciudad de México, pensé que era mi gran oportunidad. Tenía 26 años y muchas ganas de empezar una nueva vida en la capital. Nunca imaginé que ese trabajo cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Era febrero cuando llegué al Hospital Juárez por primera vez. Un edificio enorme y viejo, con pasillos largos que parecían no terminar nunca. Las paredes estaban pintadas de un color verde pálido, que se veía sucio bajo las luces fluorescentes. El lugar olía a desinfectante y a algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía nervioso. La enfermera jefe, la señora Martínez, me recibió en su oficina. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado, y una mirada que parecía ver más allá de lo que uno mostraba. «Bienvenido, Efrén», me dijo mientras revisaba mis papeles. «Vas a trabajar en el turno de noche del tercer piso. Es el área de medicina general. Gracias por la oportunidad», respondí tratando de sonar seguro. Ella me miró por encima de sus lentes y algo en su expresión me hizo sentir incómodo. El turno de noche puede ser difícil, especialmente en este hospital. ¿Alguien te ha contado sobre la historia del lugar? Negué con la cabeza. Ella suspiró. Este hospital tiene muchos años. Ha visto mucho sufrimiento. A veces las enfermeras del turno nocturno reportan cosas extrañas. Luces que se prenden solas, pasos en los pasillos vacíos, puertas que se abren sin que nadie las toque. Sonreí nervioso, pensando que era una broma para asustar al nuevo. No creo en esas cosas. Yo tampoco creía, dijo ella. Y su voz sonó diferente, más seria. Pero después de 30 años trabajando aquí, he aprendido a respetar lo que no entiendo. Solo te pido una cosa. Si alguna vez ves a una enfermera que no conoces, una mujer joven vestida con un uniforme blanco antiguo muy limpio y planchado, no la sigas. No le hables. Solo aléjate. ¿Por qué?, pregunté sintiendo un escalofrío. Porque esa no es una enfermera de verdad. Es algo más. Algo que lleva décadas vagando por estos pasillos. Traté de reírme, pero el sonido salió forzado. ¿Me está hablando de la planchada? Ella no sonrió. No uses ese nombre aquí. Y si la ves, recuerda lo que te dije. Mi primer turno comenzó esa misma noche. Llegué al hospital a las 10 de la noche y el lugar ya se sentía diferente. Durante el día había mucho movimiento, gente yendo y viniendo, voces, ruido. Pero en la noche, todo se volvía silencioso y pesado, como si el edificio mismo estuviera dormido y respirando lentamente. El tercer piso era largo, con habitaciones a ambos lados del pasillo. La mayoría de los pacientes estaban dormidos. Yo tenía que hacer rondas cada hora, revisar sus signos vitales y asegurarme de que todo estuviera bien. La otra enfermera del turno era una mujer llamada Rosa. Tenía unos 40 años y parecía cansada, con ojeras profundas y una manera de moverse como si cargara un peso invisible. «Eres el nuevo», me dijo sin mucho entusiasmo. «Yo llevo aquí 5 años. Si necesitas algo, pregunta, pero trata de no hacer ruido. Los pacientes necesitan descansar». Las primeras horas pasaron sin problemas. Revisé a cada paciente, anoté sus signos vitales, cambié algunas bolsas de suero. Todo normal. Pero alrededor de la 1 de la mañana, las cosas empezaron a sentirse raras. Estaba en la estación de enfermería, escribiendo en los expedientes,
cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos y precisos, como de alguien caminando con mucho cuidado. Levanté la vista y no vi a nadie. ¿Rosa?, llamé en voz baja. Ella estaba en el cuarto de medicamentos. Podía verla a través de la ventana de vidrio. No era ella. Los pasos continuaron acercándose. El sonido era claro, inconfundible. Zapatos sobre el piso de linóleo, pero el pasillo estaba vacío. Me levanté y caminé hacia donde venía el sonido. Mi corazón latía rápido. Al llegar a la esquina del pasillo, los pasos se detuvieron. Solo había silencio y las luces parpadeantes del techo. Regresé a la estación sintiendo un nudo en el estómago. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. A las 3 de la mañana, uno de los pacientes de la habitación 312 tocó el timbre. Era un hombre mayor que había sido operado del corazón 2 días antes. Fui a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «¿Qué pasa, señor Gómez?», pregunté mientras revisaba su monitor. «La enfermera», dijo con voz temblorosa. «La enfermera que estuvo aquí hace un momento». «¿Cuál enfermera? Solo estamos Rosa y yo esta noche». Era una mujer joven. Vestía un uniforme blanco, muy limpio. Me revisó la presión y me acomodó las cobijas. Pero cuando le di las gracias, ella no dijo nada. Solo me miró con unos ojos muy tristes y se fue. Sentí que la sangre se me helaba. ¿A dónde fue? Al pasillo. Hacia el final, donde están las escaleras. Le dije que se tranquilizara, que seguramente había sido Rosa, aunque sabía que no era cierto. Salí de la habitación y miré hacia el final del pasillo. Las luces parpadeaban más que antes, y entonces la vi. Al final del corredor, justo frente a la puerta de las escaleras de emergencia, había una figura. Una mujer vestida con un uniforme de enfermera completamente blanco, tan blanco que parecía brillar bajo las luces débiles. El uniforme era antiguo, de los que usaban hace décadas, con falda larga y una cofia perfectamente planchada. Ella estaba de espaldas a mí, inmóvil. Mi primer instinto fue llamarla, preguntarle quién era, pero las palabras de la señora Martínez resonaron en mi mente. «No la sigas, no le hables, solo aléjate». Me quedé paralizado, observando. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia las escaleras. Sus movimientos eran suaves, casi flotantes. Abrió la puerta sin hacer ruido y desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo el miedo me recorría todo el cuerpo. Mis manos temblaban y mi respiración se había vuelto rápida y superficial. Quería correr, salir de ahí, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar la puerta de las escaleras que se había cerrado sola, sin hacer ningún sonido. No sé cuánto tiempo pasé ahí hasta que sentí una mano en mi hombro. Di un salto y giré bruscamente. Era Rosa. Me miraba con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, algo que parecía comprensión. «¿La viste, verdad?», preguntó en voz baja. No pude hablar, solo asentí. «Es ella, la enfermera. Aparece en este piso al menos una vez por semana, a veces más, pero eso no es posible», dije, aunque mi propia voz sonaba insegura. «Los fantasmas no existen». Rosa me llevó de regreso a la estación de enfermería y me sirvió un vaso de agua. «Yo pensaba igual que tú cuando empecé a trabajar aquí, pero este hospital está lleno de historias. La que acabas de ver, dicen que fue una enfermera que trabajaba aquí hace muchos años. Era muy dedicada, muy buena en su trabajo. Siempre tenía su uniforme impecable, perfectamente planchado. Por eso le decían la planchada». «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Nadie sabe exactamente. Algunos dicen que se enfermó y falleció aquí mismo, en uno de los cuartos del hospital. Otros dicen que algo terrible le ocurrió y que su espíritu quedó atrapado, cuidando a los pacientes para siempre. Lo que sí sé es que muchos la han visto. Siempre de noche. Siempre en el 3er piso». «¿Y qué hace? ¿Le hace daño a alguien?». Rosa negó con la cabeza. «No, al contrario. Los pacientes que la ven dicen que es muy amable, que los cuida. Pero los que la siguen o tratan de hablarle, dicen que sienten un frío terrible y una tristeza que no se puede explicar. Como si absorbiera toda la alegría del lugar. Por eso es mejor dejarla en paz».
Esa noche no pude dormir cuando llegué a mi departamento. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura vestida de blanco al final del pasillo. Me decía a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica, que tal vez era alguna enfermera de otro piso que se había perdido, o que mis ojos me habían engañado por el cansancio. Pero en el fondo sabía que lo que había visto no era normal. Los siguientes días fueron tranquilos. No volví a ver nada extraño y empecé a pensar que tal vez había sido solo una casualidad, un momento de confusión. Pero en mi quinta noche de trabajo, todo cambió. Era viernes y el hospital estaba más lleno que de costumbre. Habían ingresado varios pacientes nuevos durante el día, y el tercer piso estaba casi a su capacidad máxima. Rosa no estaba esa noche. En su lugar había otra enfermera llamada Patricia, una mujer joven que acababa de graduarse y parecía nerviosa por trabajar el turno nocturno. Todo iba bien hasta las 2 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda cuando escuché un grito que venía de la habitación 316. Corrí hacia allá y encontré a Patricia saliendo del cuarto con el rostro completamente blanco de terror. «¿Qué pasó?», le pregunté. Ella señalaba hacia adentro temblando. «¿Hay alguien ahí? ¿Una mujer?». Pero cuando le hablé desapareció. Entré al cuarto con el corazón latiéndome con fuerza. La paciente era una señora mayor que había ingresado por problemas respiratorios. Estaba despierta, sentada en su cama, y parecía muy tranquila. «¿Se encuentra bien, señora?», pregunté. Ella sonrió. «Sí, hijo». Esa enfermera tan amable me ayudó a acomodar mis almohadas. «Qué uniforme tan bonito tiene, todo blanquito y bien planchado». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Qué enfermera?». «La que estaba aquí hace un momento. Una muchacha joven, muy guapa». Me arropó y me dijo que descansara, que todo iba a estar bien. Miré alrededor del cuarto. No había nadie más. La ventana estaba cerrada y la única salida era la puerta por donde yo había entrado. «¿A dónde se fue?», pregunté, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta que tuviera sentido. La señora señaló hacia la esquina del cuarto donde había sombras. «Por allá». Se fue caminando y simplemente se desvaneció en la pared. Salí del cuarto tratando de mantener la calma. Patricia estaba en el pasillo todavía temblando. «Yo la vi también», me dijo. Estaba inclinada sobre la paciente arreglándole las cobijas. Cuando entré y le pregunté quién era, volteó a verme. Sus ojos, Efrén, sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada dentro. Y luego simplemente desapareció, como humo. Esa noche no volvimos a ver nada, pero el ambiente en el piso se sentía pesado, opresivo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido sonaba amplificado en el silencio. Patricia y yo apenas hablamos el resto del turno, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pasaron 2 semanas y los avistamientos se volvieron más frecuentes. Otros enfermeros empezaron a reportar que la veían caminando por los pasillos, entrando a las habitaciones, cuidando a los pacientes, siempre de noche, siempre vestida con ese uniforme blanco impecable. Pero lo peor no eran los avistamientos, lo peor era la sensación que dejaba. Después de verla, el piso se sentía diferente, el aire se volvía más frío, más denso. Los pacientes se quejaban de pesadillas, de sentir que alguien los observaba mientras dormían. Algunos pedían ser cambiados de habitación sin dar explicaciones claras. Yo trataba de mantenerme ocupado, de no pensar en ello, pero era imposible. Cada noche cuando llegaba al hospital, sentía un nudo en el estómago. Sabía que en algún momento la volvería a ver, y así fue. Una noche de marzo, cuando el hospital estaba particularmente silencioso, me tocó atender a un paciente en la habitación 320. Era un hombre joven, de unos 30 años, que había sufrido un accidente de tránsito. Estaba muy grave, conectado a varios monitores y máquinas que lo mantenían con vida. Entré a revisar sus signos vitales alrededor de las 3 de la mañana. Todo estaba estable, pero él parecía intranquilo, moviéndose en la cama y murmurando palabras que no podía entender. Me incliné para escucharlo mejor y entonces sentí algo, una presencia. Esa sensación que tienes cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no puedas verlo. Levanté la vista lentamente y ahí estaba ella, de pie al otro lado de la cama, observando al paciente con una expresión serena.
Su uniforme era exactamente como me lo habían descrito, blanco y perfectamente planchado, sin una sola arruga. Su rostro era joven y bonito, pero había algo en él que no era natural. Su piel era demasiado pálida, casi transparente, y sus ojos, aunque me miraban directamente, parecían no ver nada. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. Ella extendió una mano hacia el paciente y lo tocó en la frente con una ternura que me heló la sangre. El hombre dejó de moverse inmediatamente y su respiración se volvió más tranquila. Entonces ella me miró, realmente me miró, y en ese momento sentí algo que nunca había experimentado antes, un frío que venía desde adentro, desde lo más profundo de mi ser. No era solo temperatura, era algo más. Era desesperanza, era tristeza, era la sensación de estar completamente solo en el universo. Sus labios se movieron como si quisiera decirme algo, pero no salió ningún sonido. Solo me miró con esos ojos vacíos durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, lentamente, levantó una mano y señaló hacia mí. Su dedo apuntaba directamente a mi pecho, como si me estuviera marcando, como si me estuviera eligiendo. Luego, sin ninguna prisa, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. La abrió sin tocarla y salió al pasillo. Cuando finalmente pude moverme, mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Revisé al paciente. Sus signos vitales eran normales, incluso mejores que antes. Pero yo no podía dejar de pensar en esa mirada, en ese dedo señalándome. Sentía como si algo dentro de mí hubiera cambiado, como si ella hubiera dejado una parte de esa tristeza infinita dentro de mi pecho. Esa fue la última gota. Al día siguiente, antes de que terminara mi turno, fui a la oficina de la señora Martínez. Ella estaba revisando unos papeles y levantó la vista cuando entré. «Efren, ¿qué pasa? Te ves terrible. Necesito hablar con usted», dije cerrando la puerta detrás de mí. «Necesito que me cambie de hospital, a cualquier otro lugar. Por favor». Ella dejó los papeles sobre el escritorio y me miró con esa expresión que ya conocía. Esa mirada que decía que sabía exactamente por qué estaba ahí. «La viste de nuevo, ¿verdad?», asentí, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. «No puedo más. No puedo seguir trabajando aquí. Cada noche siento que algo terrible va a pasar. Cada vez que entro a ese piso, siento que el aire me falta. No puedo dormir, no puedo comer. Por favor, ayúdeme». La señora Martínez suspiró profundamente y se quitó los lentes. «Efren, entiendo lo que sientes. He visto a muchos enfermeros pasar por lo mismo. Algunos aguantan más tiempo, otros menos. Pero hay algo que necesitas saber». «¿Qué cosa?». Una vez que ella te señala, no importa a dónde vayas. El frío, la tristeza, esa sensación de que algo te observa, no se va. La he visto hacer eso antes. Es como si dejara una marca en las personas. Algunos de los enfermeros que pidieron su cambio, que se fueron a otros hospitales, otros estados incluso, me han llamado. Me dicen que todavía la ven, en los pasillos de otros hospitales, en sus casas, en la calle, siempre de lejos, siempre observando. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Eso no puede ser verdad. Ojalá estuviera mintiendo, pero no lo hago. Nadie sabe por qué hace eso. Tal vez busca compañía en su eternidad. Tal vez solo quiere que otros sientan lo que ella sintió cuando quedó atrapada aquí. No lo sé. Lo que sí sé es que una vez que te marca, ya eres parte de su mundo. Entonces, ¿qué hago?, pregunté sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. ¿Me voy o me quedo? Ella me miró con compasión. Eso tienes que decidirlo tú. Puedo tramitar tu cambio si quieres, pero no te voy a mentir sobre lo que viene después. Salí de esa oficina sin saber qué hacer. Durante días estuve debatiendo conmigo mismo. ¿Me quedaba y enfrentaba lo que fuera que estaba pasando en ese hospital? ¿O me iba y vivía el resto de mi vida sabiendo que tal vez ella me seguiría de todas formas? Al final tomé mi decisión. Pedí el cambio. Me fui del Hospital Juárez 3 semanas después. Me mandaron a un hospital en el norte de la ciudad, un lugar más moderno, más nuevo, donde pensé que podría empezar de nuevo.
Pero la señora Martínez tenía razón. La primera noche en mi nuevo trabajo, cuando salí del hospital a las 7 de la mañana y caminé hacia el estacionamiento, la vi. Estaba de pie junto a uno de los árboles, observándome con esos ojos vacíos. Su uniforme blanco brillaba bajo la luz del amanecer. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera mi imaginación. Cuando los abrí, ella ya no estaba. Pero la sensación de frío, de tristeza, de desesperanza, seguía ahí. Y supe que nunca se iría. Han pasado 6 meses desde entonces. Sigo trabajando como enfermero. Sigo haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Pero cada noche, en algún momento de mi turno, la veo. A veces solo es un destello al final de un pasillo. Otras veces está más cerca, observándome desde las sombras. Los demás enfermeros no la ven, solo yo. Y cada vez que aparece, siento que una parte de mí se vuelve un poco más fría, un poco más oscura, como si lentamente me estuviera convirtiendo en lo que ella es. Algo atrapado entre este mundo y el siguiente. Ya no intento huir. Ya no busco explicaciones. Solo acepto que esto es mi vida ahora. Marcado por la planchada, condenado a verla por el resto de mis días, sintiendo cómo esa tristeza infinita me consume poco a poco. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que la razón intenta negar pero que el corazón sabe que son reales. Durante años escuché historias sobre la Pascualita, esas leyendas que la gente cuenta en voz baja, casi como si tuviera miedo de que algo o alguien pudiera escucharlas. Yo siempre fui escéptico, de esos que necesitan ver para creer. Pero hay experiencias que te cambian, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Lo que viví en esa tienda de Chihuahua no solo cambió mi manera de ver el mundo, me cambió por completo. Y aunque han pasado meses desde que renuncié, todavía no puedo dormir tranquilo por las noches. Me llamo Juan, tengo 32 años y soy de Chihuahua, Chihuahua. Toda mi vida la he pasado aquí, en esta ciudad donde el calor del día contrasta con el frío de las noches. Trabajé como guardia de seguridad durante casi 5 años, siempre en el turno de noche porque pagaban mejor y porque, siendo honesto, me gustaba la tranquilidad de las madrugadas. Hasta que conseguí ese trabajo en la tienda de vestidos de novia del centro. Esa tienda que todos conocen, pero de la que pocos se atreven a hablar después del anochecer. La primera vez que entré a ese lugar fue un lunes de octubre. Recuerdo que era tarde, como las 8 de la noche, y el dueño me estaba mostrando las instalaciones. La tienda era elegante, con ese aire antiguo que te hace sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo. Había maniquíes por todas partes, vestidos blancos colgados en las paredes, y un olor a flores viejas que no podía identificar bien. Pero lo que más llamó mi atención fue ella. El maniquí del escaparate principal estaba de pie junto a la ventana, vestida con un traje de novia impecable, con un velo que le cubría parcialmente el rostro. Desde el primer momento sentí algo extraño al verla. No era como los otros maniquíes, había algo en su postura, en la manera en que sus manos estaban colocadas, en cómo parecía estar mirando hacia la calle, aunque sus ojos fueran de vidrio. Me detuve frente a ella más tiempo del que debía, y el dueño notó mi interés. «Es la Pascualita», me dijo con una sonrisa nerviosa. «La joya de la tienda. Lleva aquí desde 1930. Dicen que es el cuerpo de la hija de la dueña original, que falleció el día de su boda por la picadura de un alacrán. La señora estaba tan destrozada que mandó a embalsamarla y la puso aquí, vestida de novia para siempre». Me reí un poco, pensando que era solo una leyenda para atraer clientes. Pero el dueño no se rió conmigo. Me miró serio y me dijo algo que no olvidaré jamás. «No te acerques mucho a ella por las noches, Juan. Y si ves algo raro, no te asustes. Solo ignóralo y sigue con tu ronda». Esas palabras me parecieron extrañas, pero no le di mucha importancia. Necesitaba el trabajo y no iba a dejarlo ir por una superstición tonta. Firmé el contrato esa misma noche y empecé a trabajar 2 días después. Los primeros turnos fueron normales. Llegaba a las 10 de la noche,
Revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, las ventanas aseguradas, y luego me sentaba en el pequeño cuarto de vigilancia que estaba en la parte trasera de la tienda. Desde ahí podía ver las cámaras de seguridad que cubrían el interior del local. Había una cámara apuntando directamente al escaparate donde estaba la Pascualita. Durante la primera semana, todo estuvo tranquilo. Me la pasaba viendo videos en mi teléfono, leyendo o simplemente caminando por la tienda para no quedarme dormido. La Pascualita siempre estaba ahí, inmóvil, perfecta, casi demasiado real. A veces, cuando pasaba junto a ella, sentía como si me estuviera observando, pero me decía a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Fue en mi 8º turno cuando empezaron las cosas raras. Era una noche de viernes, más silenciosa que de costumbre. Las calles del centro estaban vacías y no se escuchaba nada más que el zumbido del refrigerador en la pequeña cocina de la tienda. Eran como las 2 de la mañana cuando decidí hacer mi ronda habitual. Caminé por los pasillos, revisé las puertas, todo estaba en orden. Al pasar frente al escaparate, me detuve a mirar a la Pascualita como siempre hacía, pero esa noche algo era diferente. Su vestido parecía estar en una posición ligeramente distinta. El velo, que siempre cubría el lado derecho de su rostro, ahora estaba más hacia la izquierda. Me acerqué a la vitrina y la observé con más detenimiento. Su cara era increíblemente realista. Tenía venas apenas visibles en las manos, pestañas que parecían naturales, y los labios tenían un tono rosado que no parecía pintura. Me quedé ahí parado, observándola, tratando de entender por qué me ponía tan nervioso. Y entonces, lo juro por lo más sagrado, vi como uno de sus dedos se movió. Fue un movimiento muy pequeño, casi imperceptible, pero lo vi. El dedo índice de su mano derecha se dobló ligeramente, como si estuviera tratando de hacer una señal. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me dije a mí mismo que había sido un reflejo de la luz, que estaba cansado, que mi mente me estaba engañando, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Regresé al cuarto de vigilancia y me quedé mirando la pantalla de la cámara que enfocaba el escaparate. La Pascualita seguía ahí, inmóvil, como siempre. Pasé el resto de la noche sin dormir, revisando una y otra vez las grabaciones de seguridad. No había nada fuera de lo normal en el video, ni un movimiento, ni una sombra extraña. Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, salí de ahí sintiéndome ridículo por haberme asustado tanto. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Los siguientes días intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de las largas horas de vigilancia en la soledad de la noche. Pero cada vez que entraba a la tienda, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado al cruzar la puerta. Y la Pascualita seguía ahí en su escaparate, con esa presencia que no podía ignorar. Una semana después del incidente del dedo, llegué a mi turno como siempre. Era martes, una noche particularmente fría para ser noviembre. El viento soplaba fuerte afuera y hacía que los cristales de las ventanas vibraran con un sonido que me ponía los nervios de punta. Hice mi recorrido inicial, revisé las cámaras, todo parecía normal. Pero cuando pasé frente al escaparate, noté algo que me heló la sangre. La Pascualita ya no estaba mirando hacia la calle. Ahora su rostro estaba girado ligeramente hacia el interior de la tienda, como si estuviera observando el pasillo por donde yo caminaba. Me quedé paralizado mirándola fijamente, tratando de recordar si siempre había estado en esa posición. Pero yo pasaba por ahí todos los días, todas las noches, y estaba seguro de que antes miraba hacia afuera. Me acerqué al vidrio del escaparate, con las manos temblando. Desde esa distancia podía ver cada detalle de su rostro. Sus ojos de vidrio parecían seguirme, y había algo en su expresión, algo que no había notado antes. Una ligera curvatura en los labios que casi parecía una sonrisa. Toqué el vidrio con los dedos y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. En ese momento escuché un ruido que venía de la parte trasera de la tienda, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado al suelo. Me alejé del escaparate de inmediato y caminé hacia donde había escuchado el sonido. Con la linterna en una mano,
y el teléfono en la otra, listo para llamar a la policía si era necesario. Pero cuando llegué al almacén, no había nada fuera de lugar. Las cajas estaban apiladas como siempre, los vestidos colgados en sus perchas, todo en perfecto orden. Regresé al cuarto de vigilancia y revisé las cámaras. No había captado nada. Ni movimiento, ni sombras, nada. Pero yo había escuchado ese ruido tan claramente como escuchaba mi propia respiración. Me senté en la silla, tratando de calmarme, diciéndome que tal vez había sido el viento, que los edificios viejos hacen ruidos extraños, pero no me lo creía ni yo mismo. Pasaron las horas y cerca de las 4 de la mañana decidí hacer otra ronda. No podía quedarme sentado, la ansiedad me estaba consumiendo. Caminé por los pasillos con la linterna iluminando cada rincón. Todo estaba en silencio, ese silencio pesado que hace que hasta el sonido de tus propios pasos te asuste. Cuando llegué nuevamente al área del escaparate, me obligué a mirar hacia la Pascualita. Esta vez su posición había cambiado otra vez. Su mano derecha, que antes colgaba a un lado de su cuerpo, ahora estaba levantada ligeramente, con la palma hacia arriba, como si estuviera esperando que alguien la tomara. El velo se había deslizado completamente de su rostro, y podía ver sus facciones con total claridad. Y lo que vi me hizo retroceder hasta chocar con uno de los estantes detrás de mí. Sus labios ya no tenían esa ligera curvatura. Ahora estaban completamente abiertos, mostrando dientes perfectamente blancos y alineados. Y sus ojos, esos ojos que se suponía eran de vidrio, tenían un brillo que no había visto antes, un brillo húmedo, como si fueran ojos reales. Salí corriendo hacia el cuarto de vigilancia, con el corazón a punto de estallar. Cerré la puerta con seguro, y me quedé ahí, mirando la pantalla que mostraba el escaparate. En la cámara, la Pascualita seguía en su posición normal, con la mano a un lado del cuerpo, el velo cubriéndole parcialmente el rostro, la boca cerrada. Era como si nada hubiera pasado. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número del dueño. Eran las 4:30 de la mañana, pero no me importó. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que me dijera que todo esto era normal, que había una explicación lógica. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Dejé un mensaje de voz tartamudeando, diciendo que había algo raro con el maniquí, que por favor me llamara de vuelta. Me quedé en ese cuarto el resto de la noche, sin atreverme a salir, mirando las cámaras cada pocos segundos. Cuando por fin llegaron las 6 de la mañana y el primer empleado abrió la puerta de la tienda, salí de ahí casi corriendo. La mujer que llegó me miró extrañado, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había sido una noche larga. Esa tarde, cuando ya estaba en mi casa tratando de dormir, el dueño me devolvió la llamada. Le conté todo lo que había visto, esperando que me dijera que iba a revisar las cámaras, que iba a investigar. Pero solo se quedó en silencio por un momento largo antes de decir: «Juan, no eres el primero al que le pasa esto. Solo mantén la calma y no te acerques mucho a ella. Es parte del trabajo». Quise renunciar en ese mismo momento, pero necesitaba el dinero. Tenía deudas que pagar, renta que cubrir. No podía darme el lujo de dejar el empleo por algo que tal vez solo estaba en mi cabeza. Así que volví esa noche, y la siguiente, y la siguiente, siempre con ese miedo en el estómago que nunca se iba del todo. Durante las siguientes semanas las cosas empeoraron. Ya no era solo la Pascualita la que se movía. Empecé a escuchar pasos en el piso de arriba, donde se guardaban los vestidos antiguos que ya no se usaban. Escuchaba el roce de telas, como si alguien estuviera probándose ropa. A veces veía sombras que se movían por los pasillos cuando revisaba las cámaras, sombras que desaparecían cuando enfocaba la linterna hacia donde las había visto. Pero lo peor era la Pascualita. Cada noche parecía estar más viva. Sus mejillas tenían un tono rosado que antes no tenían. Su cabello, que siempre me había parecido artificial, ahora lucía brillante y suave, como cabello real, y sus ojos me seguían a donde quiera que fuera. Podía sentir su mirada sobre mí incluso cuando le daba la espalda. Una noche de diciembre, cuando faltaban solo 2 semanas para Navidad,
Llegué a mi turno y encontré algo que me hizo considerar seriamente la idea de salir corriendo y no volver jamás. Alguien había movido varios vestidos de novia del almacén y los había colocado sobre los maniquíes del piso principal. Pero no cualquier vestido. Todos los maniquíes ahora llevaban vestidos de novia, como si la tienda entera se estuviera preparando para una boda. Revisé las cámaras de seguridad de las últimas horas. Nadie había entrado a la tienda después del cierre. Las puertas seguían cerradas con llave, las ventanas intactas, pero ahí estaban los vestidos, perfectamente colocados, como si manos expertas los hubieran puesto con cuidado. Llamé otra vez al dueño. Esta vez sí contestó, pero su respuesta fue la misma de siempre. Juan, solo haz tu trabajo. Ignora lo que veas. No pasa nada mientras no las provoques. Y colgó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con no las provoques, o con ese plural que usó. Esa noche no pude quedarme en el cuarto de vigilancia. La ansiedad era demasiada. Necesitaba moverme, caminar, mantenerme despierto de alguna manera. Así que hice rondas constantes. Cada 15 minutos recorría toda la tienda con la linterna en alto. Y cada vez que pasaba frente al escaparate, la Pascualita parecía estar en una posición diferente. Primero su cabeza girada hacia la derecha, luego hacia la izquierda, después con ambas manos levantadas a la altura del pecho, luego con el velo completamente quitado. Cada cambio era sutil pero innegable, y lo peor era que en las cámaras seguía apareciendo en su posición original, completamente inmóvil. Cerca de las 3 de la mañana, mientras hacía una de mis rondas, escuché algo que me dejó congelado en mi lugar. Era una voz de mujer que venía del escaparate. No podía entender lo que decía. Era como un susurro, pero era definitivamente una voz. Me acerqué al vidrio sin querer hacerlo, pero incapaz de resistir la curiosidad. La Pascualita estaba ahora con los ojos completamente abiertos, mirándome directamente, y sus labios se movían lentamente, formando palabras que no podía escuchar bien a través del vidrio. Me acerqué más, pegando mi oído al cristal frío, y entonces lo escuché claramente. «Quédate conmigo». Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo. Me levanté de inmediato y corrí hacia la salida trasera, pero cuando intenté abrir la puerta, estaba trabada. Probé con mi llave, giré el picaporte con desesperación, pero no se movía. Fui a la puerta principal y encontré lo mismo. Estaba atrapado dentro. El pánico se apoderó de mí. Saqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero no tenía señal. Lo intenté una y otra vez, pero las barras de señal no aparecían. Estaba completamente aislado, encerrado en esa tienda con ella. Escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, deliberados, tacones golpeando contra el piso de madera. Me di la vuelta lentamente y ahí estaba. La Pascualita había salido del escaparate. Estaba parada en medio del pasillo, a unos 10 metros de distancia, con su vestido de novia perfecto, sus manos pálidas colgando a los lados, sus ojos fijos en mí. Empezó a caminar hacia mí. Cada paso era lento pero constante. Yo retrocedí hasta quedar pegado contra la puerta, sin poder ir a ningún lado. Ella seguía avanzando, y con cada paso que daba, podía ver más detalles. Su piel no era de cera ni de yeso. Era piel real, con textura, con pequeñas imperfecciones. Su cabello se movía ligeramente como si una brisa invisible lo acariciara. Cuando estuvo a solo 2 metros de mí, se detuvo. Me miró durante lo que pareció una eternidad. Y entonces habló otra vez, esta vez sin el vidrio de por medio, con una voz clara y melancólica. Todos se van. Nadie se queda conmigo. Pero tú eres diferente, Juan. ¿Tú me ves? Tú sabes que estoy aquí. Cerré los ojos con fuerza, rogando que esto fuera una pesadilla, que me despertara en mi cama y todo esto hubiera sido producto de mi imaginación. Pero cuando los abrí, ella seguía ahí, ahora con una mano extendida hacia mí, invitándome a tomarla. No sé cómo, pero en ese momento de puro terror algo dentro de mí se rompió. Grité con todas mis fuerzas, un grito desesperado que salió desde lo más profundo de mi ser. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, ella retrocedió un paso.
luego otro, y otro más, hasta que se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el escaparate, donde subió y volvió a su posición original, como si nada hubiera pasado. Las puertas se desbloquearon con un clic audible. No esperé ni un segundo. Salí corriendo de ahí y no paré hasta estar en mi coche, temblando, con lágrimas bajando por mi rostro. Conduje a mi casa sin mirar atrás, violando varios saltos en el camino, sin importarme nada más que alejarme de ese lugar. A la mañana siguiente llamé al dueño y le dije que renunciaba. No le di explicaciones, no le pedí mi último cheque, no quería saber nada más de esa tienda. Él no insistió, solo me dijo: «Lo entiendo, Juan, espero que estés bien». Y eso fue todo. Pero mi pesadilla no terminó ahí, porque después de esa noche empecé a verla en otros lugares. Al principio solo en sueños. Me despertaba en medio de la noche y ahí estaba ella, parada junto a mi cama, mirándome con esos ojos que ahora sé que son reales. Luego empecé a verla cuando estaba despierto. Un destello blanco en el espejo. Una figura con vestido de novia al otro lado de la calle. Una sombra en la ventana de mi habitación. Intenté conseguir otro trabajo, mudarme incluso, pero no importaba dónde fuera. Ella me encontraba. Nunca se acercaba tanto como esa noche en la tienda, pero siempre estaba ahí, en la periferia de mi visión, recordándome que ella sigue esperando, que ella sabe quién soy, que de alguna manera creamos una conexión que no puedo romper.